Ujú. En el día de hoy, pues vamos a comenzar el repaso que estableció el Consejo Académico en el comunicado. Entonces yo voy a comenzar desde lo más básico para que recordemos. eh, no voy a estar dando todas las definiciones, de pronto todos los teoremas, porque pues obvio no quiero repetir todo lo que hemos visto, pero sí recordar los temas que ya tratamos en el curso, ¿ok? Para poder hacer el empalme y comenzar de nuevo. Entonces, la idea del trabajo en estas 2 semanas de repaso, pues es que participen, porque pues, si hay algo que no se entienda y no lo expresan, pues yo voy a suponer de que sí lo entendieron. ¿Mm? Para el repaso, debido a que nosotros tenemos un libro guía, del cual vamos a hacer los talleres con los cuales se van a hacer de donde van a sacar los puntos de las pruebas, pues entonces voy a utilizar otro libro para ver algunos ejercicios de este otro libro, el libro de Hungerford, sí. Uh-huh. Y pues, si quieren, yo se los hago llegar al grupo, no creo que haya compartido este libro. Y tiene algunos ejercicios que me parecen interesantes. Entonces, la metodología va a ser recordar algunas definiciones y bueno, ir trabajando los ejercicios. Ok, entonces comenzamos. Recordemos que lo primero que nosotros trabajamos en el curso fue la definición de lo que es una operación binaria. Entonces, para todo lo que sigue, G va a ser un conjunto no vacío. Profe, ¿está compartiendo pantalla? Vamos a ver. Creo que no. ¿Listo? Eso Ahí ahí ya, sí. profe. Eso. Pues G va a denotar un conjunto no vacío. Recordar que primero que tenemos es lo que es una operación binaria. Binaria. Y simplemente una operación binaria en G es una función que tiene como dominio el producto cartesiano G por G y como codominio el mismo conjunto G. Entonces, es una función asterisco que va a tomar parejas ordenadas de elementos en G por G y le asigna a cada pareja ordenada uno y solamente un elemento de G. La imagen de un elemento de una pareja en G por G bajo la función asterisco se denota de la siguiente forma. Entonces, vamos a emplear la siguiente notación para A y B en G con A asterisco B se denota la imagen de pareja ordenada A, B bajo la función asterisco. Entonces, eso es lo que es una operación binaria. Simplemente es una función. Lo que pasa es que para efectos de un mejor manejo en la teoría que vamos a desarrollar, que es la teoría de grupos, pues
no se utiliza tanto la notación normal de función como que la función asterisco evaluada en un elemento del dominio, que en este caso sería una pareja ordenada, igual a tanto, que es la notación usual, ¿no? Acá utilizamos esta notación para representar la imagen de la pareja ordenada A, B bajo la operación binaria asterisco. Y en general uno dice es A por B. Más adelante hasta nos olvidaremos del asterisco para representar la función y simplemente escribiremos en una notación que nosotros utilizamos mucho, que es la notación multiplicativa en los conjuntos numéricos. Okay, entonces así hay muchas operaciones que podemos definir en un mismo conjunto, pero pues de todas ellas las que cumplen ciertas propiedades son las que realmente tienen algún interés algebraico. ¿Qué propiedades le solicitamos a una operación binaria para que tenga interés? Pues entonces la asociatividad, tenemos que asterisco, que es la función que va de G por G en G, es asociativa. Vamos aquí a ponerle este aquí. Asociativa. Si para toda terna de elementos A, B y C de G se tiene A asterisco B asterisco C igual a asterisco B asterisco C, donde los paréntesis lo que denotan es el orden en que se deben desarrollar los productos. Aquí primero se desarrolla el producto A por B y al resultado se multiplica por C. Y acá primero se desarrolla el producto A B por C y luego se hace el producto A por ese resultado de B por C. Esa propiedad es muy importante y nos permite definir entonces ya el producto para más de dos elementos, un número finito de factores. En realidad, cuando esto se cumple, uno puede demostrar de que cuando usted tiene 3 o más factores, no importa la agrupación que usted haga, el resultado es el mismo. Entonces, pero es algo que no es más complicado describirlo que hacerlo. Entonces, vamos a asumir que en general, en la propiedad asociativa, pues lo que me permite es encontrar el producto de un número finito de factores en el conjunto G. ¿Okay? Cuando esto sucede, cuando tenemos un conjunto no vacío en el cual se ha definido una operación binaria asociativa, entonces decimos, en este caso, que el par G asterisco es un semigrupo. En general, lo que tiene estructura de semigrupo no es el conjunto únicamente. Quien le da la estructura al conjunto es la operación binaria. Sin embargo, a medida que uno va trabajando, tiende a olvidar la operación porque se vuelve implícitamente, o sea, porque uno entiende que implícitamente está definida una operación binaria ahí.
Entonces, en muchos textos no hablan del par G asterisco como un semigrupo, sino que dicen que G es un semigrupo. Pero se debe entender que en ese caso es porque hay una operación binaria definida en G que es asociativa. ¿Mm? En el libro de Hungerford, él comienza también definiendo lo que es un semigrupo. A ver qué ejemplos da él aquí. ¿Mm? Semigrupo, pues como yo lo había dicho en la definición, un conjunto, mire que él aquí no utiliza el par G como asterisco para hablar de semigrupo, sino que dice que es un conjunto no vacío G, pero junto con una operación binaria. O sea, el conjunto por sí solo no tiene estructura algebraica. Son las operaciones binarias las que le dan la estructura al conjunto. Dice, junto con una operación binaria en G, la cual es asociativa. Es decir, que mire que él aquí de una vez utiliza la notación multiplicativa. Yo estoy comenzando haciendo resaltar la función que es la operación binaria en G, pero finalmente uno lo que hace es olvidarse de esos detalles y ya toma la notación multiplicativa. Entonces aquí es A multiplicado por B por C igual a A por B por C para todo A, B y C en G. Junto con la estructura de semigrupo, también hay una estructura que se llama monoide. También es un conjunto no vacío con una operación binaria que, además de ser asociativa, tiene un elemento que vamos a llamar elemento identidad o elemento neutro y que satisface esta condición de aquí. Entonces vamos a escribirlo aquí. Entonces, vamos a decir que esa operación es asociativa. Vamos a decir que tiene que esa operación tiene elemento neutro o identidad. O identidad. Esto es si existe un elemento E en G, ese elemento es distinguido porque satisface la siguiente condición, tal que E multiplicado por A da A multiplicado por E, aquí es asterisco, y eso me da A, y esto es para todo A elemento en G. Entonces, si G como asterisco es un semigrupo, y tiene elemento neutro, y G tiene elemento neutro, ese elemento neutro depende de la operación binaria. ¿Sí? Puede ser que para unas operaciones binarias el elemento neutro sea uno y para otras sea otro. Entonces, aunque cuando uno ya dice que G tiene elemento neutro, debe estar implícito que se está refiriendo a una operación binaria que ya está definida en G. Se dice que G como asterisco es un monoide.
Entonces eso enriquece la estructura cuando se le pide un elemento que la operación binaria tenga un elemento neutro, pues tenemos una estructura más rica. ¿Sí? Podemos hacer mayores cosas en esa estructura. O sea, a ver un ejemplo. Pues, vamos a tomar aquí Q denota el conjunto de los números racionales. Definida por ¿sí? Y esto es para, obviamente, para todo A y B en Q. Miren que esa operación es binaria, porque si usted toma dos elementos A y B en Q, es decir, A y B son racionales, el producto de dos racionales es racional, la suma de dos números racionales es racional, y si tengo un número racional dividido entre un número racional, me da otro número racional, es decir, todo esto es racional. Entonces, claramente estoy definiendo una función que va del producto cartesiano Q por Q en Q. Entonces, eso es una operación binaria en Q. Entonces, solo por resaltar, si en lugar de estar trabajando con los números racionales, yo hubiese puesto los enteros, es decir, defino asterisco de z por z en z y la defino a sí mismo, ya eso no sería binario. De hecho, eso no es una función, porque ya el codominio no es z. El codominio, en ese caso, sería el conjunto de los números racionales. Ojo que estoy haciendo una aclaración, ¿no? Usted toma A y B enteros y define la misma función, pues A por B es entero, suma A, suma B, eso le da entero, pero sobre 2 no siempre es entero. Entonces eso ya no definiría una operación binaria en los enteros. ¿Sí? Pero en los racionales sí, sí define una operación binaria. Vamos a ver si esta operación binaria pues, satisface las dos propiedades que hemos visto hasta el momento, que es si es asociativa o si tiene elemento neutro. Para ver si es asociativa, lo que vamos a tomar es tres elementos en Q. Y vamos a verificar si se satisface la igualdad que me da la definición de la propiedad asociativa. Entonces, A asterisco B asterisco C, o A por B por C, va a ser igual, como primero debo desarrollar lo que aparece en el paréntesis, entonces A asterisco B por esta definición, pues va a ser A por B más A más B sobre 2. Y eso multiplicado por C. Como esto es un racional, entonces esto va a ser igual por la misma definición, solo que todo lo que está acá al lado izquierdo hace las veces de A en la definición de la operación asterisco. Entonces va a ser A, que es todo esto, o sea, me va a dar
A por B más A más B sobre 2. Multiplicado por C más A, que en este caso es todo esto. A por B más A por más B sobre 2. Más B, que en este caso es C. Y todo esto sobre 2. Pues bueno, hay que tener en cuenta que ya ahí las operaciones que están teniéndose en cuenta son la multiplicación usual en los racionales y la suma usual de números racionales. Entonces, aplican todas las propiedades que nosotros conocemos para números racionales. ¿Ves? Por este lado, pues vamos a obtener A por B por C. Más A por C más B por C sobre 2 más A por B más A más B. Y todo eso sobre 2 que lo voy a escribir para mayor comodidad como un medio aquí. Okay. Bueno, vamos ahora a ver el otro producto. A por B por C. En este caso, primero debo desarrollar el producto B por C, porque así me lo indican los signos de agrupación. Entonces voy a escribir A multiplicado por B por C, aplico la definición de la operación asterisco, que es esta de aquí. Entonces voy a obtener B por C más B más C sobre 2. Ahora aplico de nuevo la definición de la operación asterisco, solo que en este caso esto que está entre paréntesis hace las veces de B. Entonces va a ser A por B, que es BC más B más C sobre 2. Más A más el segundo factor, que es BC más B más C sobre 2. Y todo esto sobre 2. Para mayor comodidad en la escritura voy a escribir un medio de A por B por C más A por B más A por C. Estoy aplicando la multiplicación, la asociatividad, la distributiva de la multiplicación con respecto a la suma en los racionales sobre 2 más A más B por C más B más C. Ok. Necesitamos ver si estas dos expresiones que están son la misma. Miren que por el primer sumando que está aquí, no tenemos ningún problema, es el mismo. A por B por C más A, aquí, disculpen. Aquí tengo es AC, ¿no? BC. Aquí tengo es AB. Entonces, yo creo que lo mejor que podemos hacer
Sí, vamos a escribirlo todos con el mismo denominador. Pues para ver si es o no asociativa, no estoy totalmente seguro de que si sea asociativa o no. Vamos a sacar aquí este factor 1/2, eso me va a dar 1/4. Por este lado voy a obtener ABC más AC más BC. Y por este lado voy a obtener AB. No está. Más A más B más 2C. Y haciendo lo mismo acá, pues vamos a obtener. Mira que aquí lo único que hice fue aplicar la suma normal de números racionales, ¿sí? Y sacar el 2, que es un denominador, el denominador común cuando hago la suma. Por eso acá me aparece 2C. Al hacer lo mismo en esta expresión, pues aquí me va a quedar 1/4. Por la misma razón, porque saco el 1/2. De A por B por C más A por B más A por C. Por este lado tengo 2 veces A más B por C más B más C. Y nos interesa pues ver si realmente estas dos cosas estas dos expresiones que están dentro dentro de los signos de agrupación son la misma. ¿Mm? Eso es lo que debemos averiguar. Miren que podemos notar que aquí AB por C es este mismo AB por C. Acá tengo AC, por acá tengo AC. Por acá tengo AB, aquí tengo AB. Tengo B por C, tengo B por C. ¿Sí? En este caso tengo B por C, tengo el B también y tengo el B. Pero para que estas dos cosas sean iguales, de esa observación que acabamos de hacer, necesitamos que de estas dos cosas sale que las dos expresiones que tenemos van a ser iguales siempre que A más 2C sea la misma cosa que 2A más C. Es una condición que sale para que sean iguales, ¿no? Si usted iguala estas dos expresiones, porque lo que queremos ver es si ella es asociativa o no. Entonces, se da la igualdad, pues, simplemente usted, para que se dé la igualdad, viendo los términos que sí, que sí están en ambos sumandos, entonces le queda esta expresión de aquí. Obviamente, eso no siempre es cierto. Existen ternas de números racionales para los cuales esa igualdad no se da. Una, pues tome por ejemplo A igual a 1 y C igual a 2. Como eso es para la asociatividad, se debe cumplir para cualquier escogencia de A, B y C. Entonces usted podría haber escogido A igual a 1 y C igual a 2. Por un lado, le va a dar 5. Por otro lado, le va a dar 4. Cuando toma A igual a 1, C igual a 2. ¿Eso qué quiere decir? Para esa escogencia de ternas con A igual a 1 y C igual a 2, la igualdad no se tiene. Y como existe por lo menos una escogencia de valores de A, B y C
para los cuales no se tiene la igualdad, entonces esa operación que tenemos definida en esta expresión, aquí, es de hecho una operación binaria, pero no es asociativa. Entonces aquí lo que podemos decir es que tomando A igual a 1 y C igual a 2, se tiene A asterisco B asterisco C no es igual a A asterisco B asterisco C. Por lo tanto, esa operación no es asociativa. Vamos a ponerlo así. Q, asterisco no es semigrupo. Recuerden que para que sea semigrupo, la operación debe ser asociativa. Entonces eso ya no es semigrupo. Ok. Bueno, realmente si en un conjunto se ha definido una operación que no es ni siquiera asociativa, no hay grandes cosas que hacer en esa estructura. Y bueno, no voy a ver si tiene elemento neutro o no. Vamos más bien a tomar un ejemplo donde eso sí sea asociativo. Lo que yo quiero recalcar aquí con este ejemplo es de que usted puede definir cualquier operación binaria en un conjunto. Ahora, de todas esas que usted pueda definir son interesantes, pues aquellas que cumplan las propiedades que estamos estudiando. Esta, por ejemplo, es una operación binaria en los racionales que realmente no ofrece ningún interés porque ni siquiera es asociativa. ¿Alguna duda? Por mi parte, no, profe, está todo claro. Okay. Vamos a ver acá. Profe, si define el anterior ejemplo, o sea, de Z en Z, pero no colocarla sobre 2, sino colocarla como A más B más A por B, esa sí estaría también, esa sí sería un semigrupo. Ah, bueno, ese sería un buen ejercicio ahí, pues para que lo miren. Sí, pues sí. Quitando el sobre 2, ¿no? ¿Qué dice? El segundo ejercicio de esta, en el libro, de este libro, de este texto, dice sea, bueno, no voy a, no he hablado todavía de lo que es un grupo. Dice, de ejemplos que no estén en el texto de semigrupos y monoides que no sean grupos. Vamos a ver si podemos encontrar un ejemplo de un semigrupo y un monoide que no sea que tenemos aquí, vamos. Por ejemplo. Vamos a definir aquí, este sí creo que si no hice mis cuentas mal, esto sí me da una estructura de
por lo menos de semigrupo. Voy a definir aquí A asterisco E, ahí se supone de que ahí B son racionales, como A por B sobre 2. Esa creo que sí da una estructura, por lo menos de semigrupo. Vamos a observarlo. Primero, lo que queríamos ver es si ella es asociativa. Entonces, aquí nos va a dar A por B sobre 2. Y esto multiplicado por C nos va a dar entonces A por B por C sobre 4. ¿Cierto? Utilizando la definición del producto que me están dando aquí en este ejemplo. Bueno, esto lo puedo escribir como, vamos a verlo acá, A por B por C va a ser igual a A por, en este caso voy a tener B por C sobre 2. Y pues de nuevo, pues aplicamos la definición, nos va a dar A por B por C sobre 4. Entonces estas dos cosas son iguales. Y me está diciendo que esa operación definida de esa forma es asociativa. Entonces hasta ahí tenemos un monoide, perdón, un semigrupo. Semigrupo. Si queremos ver si esa operación definida así tiene elemento neutro, pues voy a tomar sea A un elemento cualquiera del conjunto, en este caso de los racionales, tenemos A multiplicado por 2, pues me va a dar igual a A por 2, o sea, 2 veces A sobre 2, y esto me da A. Y observen que nos da lo mismo que 2 por A. Como el A es un elemento arbitrario en los racionales y estamos viendo que A por 2 da A y 2 por A da A, entonces por definición el 2, que es un racional, hace las veces del elemento neutro en esta operación. Entonces, así que este par ya fuera de ser semigrupo es más todavía, es un monoide. Es un monoide con elemento neutro igual a 2. Miren que ya el elemento neutro o identidad depende de la operación binaria que usted haya definido en el conjunto. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con la suma usual en los racionales, la identidad es el 0. Cuando trabajamos con la multiplicación usual de números racionales, la identidad es el 1 para la multiplicación. Pero para esta operación que estamos definiendo aquí, la identidad es el 2. Otra cosa que podemos notar de esta operación es que si nosotros tomamos elementos arbitrarios en el conjunto de los racionales, A asterisco B, pues nos va a dar A por B sobre 2, que es lo mismo que B por A sobre 2. O sea que eso es B asterisco A.
Y mira que eso es independiente de las, o sea, eso es para A y B arbitrarios. A por B igual a B por A. En ese caso, se dice que la operación binaria es conmutativa. Siempre que una operación binaria definida en un conjunto satisfaga esta propiedad de que cualesquiera que sean los elementos A y B en el conjunto, se tiene que A por B igual a B por A, entonces diremos que la operación binaria es conmutativa y a la estructura que le da esa operación binaria al conjunto, pues se va a decir que es una estructura conmutativa o abeliana. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos un monoide abeliano. Luego, es un monoide abeliano. Okay. Vamos a dar una definición aquí para recordarla, ¿no? De lo que es un elemento invertible. Sea G, recuerden que para nosotros G denota un conjunto no vacío. Asterisco, un monoide. Al decir que es monoide, pues ya estamos aclarando que es asociativa, es decir, la operación binaria es asociativa y además tiene elemento neutro. La conmutatividad no. ¿Podría o no ser conmutativo? Sea G como asterisco un monoide. Entonces, un elemento A en el conjunto G se denomina invertible si existe B en G tal que A multiplicado por B sea lo mismo que B multiplicado por A y eso me dé la identidad. Ah, bueno, un monoide aquí me faltó con elemento identidad E. Con identidad E. Es usual en un curso de teoría de grupos al elemento identidad denotarlo con E. Pero en algunos textos lo denotan con 1. Entonces yo, pues aquí en general yo utilizo la E. Por eso ahora, el hecho de que ese elemento identidad exista se debe a que G asterisco es un monoide. Entonces por ahí me garantiza la existencia del elemento identidad. Ok. Un resultado que nosotros ya probamos y que lo dejo como ejercicio es que si A es invertible, existe un único B único. El B en G, tal que A por B igual a B por A igual a la identidad. Obviamente en el ejercicio debe partir de que
de que G asterisco es un monoide, ¿no? Es un monoide. O sea, para monoides y elementos invertibles en el monoide, pues este elemento que satisface o que garantiza la definición de invertible es único para cada elemento invertible. Ahora, una cosa interesante es que el conjunto de elementos invertibles en un monoide es no vacío, porque siempre la identidad es invertible. Y en general, si G asterisco, aquí, G asterisco es un monoide y A es invertible, aquí de ahora en adelante esto va a denotar el conjunto de los elementos invertibles del monoide. Ese conjunto siempre es no vacío porque la identidad es un elemento invertible. Entonces, el único elemento B en G, tal que A por B igual a B por A, y eso me da la identidad, se denomina inverso de A y se denota ojo que eso es una notación, esto no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados a trabajar en los conjuntos numéricos. Es una notación para denotar, para hacer referencia a un elemento que existe en el conjunto G y que por la unicidad, entonces yo le puedo dar un nombre. En este caso, pues lo vamos a denotar de esta forma y se va a decir A inverso. En algunos textos, no es muy común, pero en algunos textos lo escriben 1 sobre A. La unicidad de los elementos invertibles en un monoide, pues permite establecer algunas propiedades. Si este es un monoide y A, B pertenecen al conjunto de elementos invertibles de G, una primera propiedad es de que A inverso es A, es decir, el inverso de un elemento invertible es invertible y su inverso es el mismo elemento A. Segundo, es de que A por B, si A y B son invertibles, entonces el producto también es invertible. Aquí me falta. Aquí. El producto también es invertible y el inverso de A por B es B inverso por A. Por A inverso. Bueno, estas propiedades son para, observen, son para monoides. Okay.
tenemos también la definición de lo que es un grupo. Entonces, un grupo es un par coma asterisco, donde asterisco es una operación binaria en G. Eso ya que deja implícito de que G debe ser no vacío. Una operación binaria en G. Tal que, primero, asterisco es asociativa. Pues si queremos para poder utilizar lo que hemos estado definiendo, tal que G asterisco es un monoide. Ahí está diciendo que asterisco es asociativa y además que existe el elemento neutro. Y segunda es de que el conjunto de elementos invertibles de G es el mismo G. En otras palabras, todo elemento de G es invertible. Entonces, eso es un grupo. ¿Sí? Un grupo es un monoide donde todo elemento de G es invertible. En los en un monoide solamente, no necesariamente todo elemento es invertible, pero si usted comprueba que todo elemento es invertible, pues entonces ya tiene un grupo. Ahora, si además la operación es conmutativa, pues entonces usted va a decir que el grupo es conmutativo o abeliano. Pero no es una propiedad que se le exija para ser grupo. Si asterisco es conmutativa, decimos que el grupo G, asterisco es conmutativo o abeliano. En general se utiliza la palabra abeliano. Pero de nuevo, la conmutatividad no es una propiedad que se le exija para que sea grupo. Entonces, en esencia, un grupo lo que usted tiene es un conjunto no vacío donde ha definido una operación binaria que es asociativa, que tiene elemento neutro, por eso se dice que es un monoide, y que además todo elemento es invertible. Por eso se dice que el conjunto de elementos invertibles de G coincide con G. Ejemplos de grupos, pues muchos, todo lo que el conjunto de los números enteros con la suma usual es un grupo y además es abeliano. El conjunto de los números racionales, reales y complejos con la suma usual es un grupo. Con la multiplicación usual, el conjunto de los racionales quitándole el cero, reales quitándole el cero y complejos quitándole el cero, con la multiplicación usual también es un grupo. Miren que el conjunto de los números enteros no es un grupo con la multiplicación. De ahora en adelante, cuando nosotros hablemos de un grupo, pues en general vamos a tener implícita la operación, es decir, que no se va a hacer referencia a la operación, simplemente se va a hablar del grupo G. Pero obviamente se debe tener claro cuál es la operación que se defina. Cuando nosotros hablemos de Z,
nos vamos a referir, aquí nos estamos refiriendo es al conjunto de los enteros con la suma. Entonces, si yo digo Z es un grupo y de hecho es abeliano, es porque implícitamente voy a considerar como operación binaria en Z la suma. El conjunto de los enteros, quitándole el 0 con la multiplicación, no es grupo. Es un monoide. Es un monoide abeliano, pero no es grupo. Entonces, Z asterisco es un monoide abeliano. Y en este caso estoy considerando, cuando hable de asterisco, estoy considerando al conjunto de los enteros, quitándole el 0 con la multiplicación usual. Con la multiplicación usual de números enteros. El conjunto de los racionales, conjunto de los reales, el conjunto de los complejos es un grupo abeliano y siempre que hable de esta forma es porque me estoy refiriendo a la estructura de grupo que da en los racionales la suma usual, en los reales la suma usual y en los complejos la suma usual. El conjunto de los racionales, quitándole el 0, el conjunto de los reales, quitándole el 0, y el conjunto de los complejos, quitándole el 0, es grupo abeliano. Y en ese caso, estoy haciendo referencia a eso, al conjunto de los racionales, quitándole el 0 con la multiplicación usual. Aquí, los reales, quitándole el 0 con la multiplicación usual. Y los complejos, quitándole el 0 con la multiplicación usual. El conjunto de las matrices de tamaño M por N. Bueno, aquí las entradas de las matrices usted las puede considerar ya sea enteras, racionales, reales o complejas, en cualquiera. Yo le voy a poner aquí, G. Conjunto de matrices. El conjunto de matrices de tamaño M por N con componentes en el conjunto G, pero G puede ser aquí o enteros, o racionales, o reales, o complejos. De hecho, podría ser otro tipo de conjuntos, pero bueno, los más comunes son estos. Y en ese caso, esto es un grupo con la suma usual de matrices. Suma usual de matriz. Es un grupo abeliano. Bueno, yo lo estoy diciendo, como es un repaso, esto debe quedar claro que ya lo habíamos tratado. Entonces, no estoy haciendo todas esas operaciones de pruebas de que eso se satisface realmente.
Cuando M es igual a N, es decir, estoy tratando con matrices cuadradas, pues uno no, en general no pone M sub M por N, sino M sub N, no más. Y se está refiriendo al conjunto de matrices cuadradas de orden N. Y bueno, eso sigue siendo grupo abeliano con la suma usual de matrices. Y un grupo también importante que suele denotarse así, G, L, N. Bueno, y aquí sí toca poner algún conjunto. Yo voy a poner el conjunto de los números reales. Podría ser el conjunto de los racionales o complejos. Este es el conjunto. Este es el conjunto de matrices invertibles. De orden N. Y componentes reales. Si aquí estuviera escrito Q, pues serían componentes racionales. Si aquí estuviera escrito C, pues serían componentes complejas. Z no me sirve. Solo funciona para cuando sea Q, R y C o alguna estructura algebraica que conoceremos más adelante como cuerpo. ¿Sí? Pero para conjuntos numéricos Q, R y C funciona. Y este conjunto pues va a ser el conjunto de matrices invertibles. Ustedes ya han visto un curso de álgebra lineal, entonces recuerden que una matriz es invertible si existe otra matriz que multiplicada por la primera le da la identidad, ¿no? Y además conmuten. Ese conjunto de matrices invertibles está caracterizado por aquellas matrices cuyo determinante es diferente de cero. Ese conjunto con la multiplicación usual de matrices es un grupo no abeliano. Entonces, es un grupo no abeliano. Grupo no abeliano para n mayor o igual a 2. Es decir, que existen parejas de elementos en ese conjunto que si usted hace el producto A por B, pues no le da lo mismo que B por A. Okay. Muy bien. Entonces creo que tenemos el repaso de todos los conceptos necesarios para hacer el taller que traía pues aquí. El taller no sé qué taller es este, el libro de... Esta es la primera unidad del libro de Hungerford. Pues la idea que yo traía aquí es tratar de hacer los primeros ejercicios de aquí de este libro. Entonces, pues tienen que trabajarlos, pues a ver cómo les va. Por ejemplo, comencemos con el segundo, ¿no? Dice CAG, un grupo. Aquí dice que lo va a escribir en forma aditiva, es decir, que va a hacer, va a expresar la operación como con el signo más. Sin embargo, esta notación aditiva en general se utiliza para grupos abelianos. A mí me gustaría más que trabajaran con la notación multiplicativa. Entonces dice, S un subconjunto no vacío.
y dice M de SG, el conjunto de todas las funciones que van de S en G, definida en MSG de la siguiente forma, una suma, está definiendo una suma, yo definiría un producto y se pruebe que ese conjunto es un grupo, el cual es abeliano si G es abeliano. Entonces, vamos a ver aquí como ejercicio. Entonces voy a tomar aquí, sea G, asterisco, un grupo. No voy a utilizar la suma porque en general yo utilizo la suma para más adelante, ¿no? Utilizo la suma para hacer referencia a que el grupo es abeliano. Entonces, sean G un grupo y S un subconjunto no vacío. Contenido en G. Entonces vamos a definir MSG. Es un conjunto de todas las funciones F que van de S en G. Funciones. Vamos a definir para F y G en este conjunto M de SG, definimos F multiplicado por G va a ser una función que va a tomar un elemento. O sea, miren que F y G son funciones que van de S en G. Entonces voy a tomar aquí un X y voy a decir que esto me lo va a enviar a F de X, que ya es un elemento de G, asterisco G de X, que ya es un elemento de G. O sea que estoy definiendo una función y esto es para todo X en S. Estoy definiendo una función que toma elementos de S y me da elementos de G. En otras palabras, esta F asterisco G es un elemento de este conjunto MSG. Entonces, tomo dos elementos del conjunto MSG y F asterisco G me da un elemento de S. Definimos F asterisco G de la siguiente manera. En otras palabras, estamos definiendo, utilizando la operación asterisco que da la estructura de grupo AG, estamos definiendo una operación binaria en este conjunto. En este conjunto. Mire que ya no es en G, es en otro conjunto. Pero eso es una operación binaria. ¿Por qué? Porque toma dos elementos de aquí, de este conjunto MSG, y me da de nuevo un elemento de ese conjunto. Porque es una función que toma elementos de S y me devuelve elementos de G. Bien, entonces lo que dice el ejercicio es mostrar de que eso de hecho es un grupo y que en el caso de que G sea abeliano, pues eso es un grupo abeliano. Aquí es haciendo, estas cosas se aprenden haciendo. Ya hice el repaso de toda la teoría, pues vamos a terminar haciendo este ejercicio, pero cada uno en su, va a intentar escribirlo y el que lo haga primero, pues me lo presenta aquí y lo vemos. Yo creo que 10 minutos es un tiempo prudente para
escribir los detalles de la prueba de que ese conjunto MSG es de hecho un grupo. ¿Alguna duda? Sí, o sea, lo que hay que probar en sí es que sea un grupo. Sí, El que sea un conjunto. grupo. Entonces, ustedes tienen que probar que la operación es asociativa, que tiene un elemento neutro, tienen que decir cuál es. Y que todos sus elementos sean invertibles. Y que todos los elementos de este conjunto sean invertibles bajo esta función, bajo esta operación asterisco que está definiendo ahí. ¿Okay? Y además, luego les dicen, y si además G es abeliano, pues este grupo resulta ser abeliano. ¿Ok? Bueno, vamos a Listo, dar 10 profe. minutos.
No, no, pero Ahí les acabo de enviar al grupo de WhatsApp el libro de Hungerford, que es el que vamos a usar para sacar los ejercicios en estas 2 semanas de repaso. De nuevo repito, no utilizo el libro guía, ninguno de los dos, ¿no? Que estamos utilizando, el libro el de UMI. Ay, el otro me fue el nombre. Galian, profe. Y el de Galian, ¿sí? Esos dos no los uso porque pues de ahí vamos a sacar los talleres con los cuales van a trabajar para hacer las pruebas. Por eso no uso. Entonces, en estas 2 semanas de repaso voy a utilizar este texto y pues también les sirve para estudiar, ¿no? Este texto es muy bueno también. Ahí lo envié al grupo de WhatsApp. ¿Alguien terminó el ejercicio? No, profe, no sé cómo demostrar que todo elemento es invertible. Yo también estoy quedado ahí, profe. La asociatividad. Sí, la asociatividad. Vamos a dar una idea para ver cómo mostrar que un elemento es invertible. Pues primero usted tiene que saber cuál es el neutro. ¿Cuál sería el elemento neutro en ese conjunto? Yo lo definiría así, sea en este conjunto todo elemento son funciones. Entonces yo voy a definir esa función E. Es una función que va a ir de S en G, porque en este conjunto los elementos son funciones. Los elementos de MSG son funciones. Entonces voy a definir una función de S en G. ¿Cómo va a ser esa función? Pues va a tomar un elemento X aquí y voy a definir EX como siendo el mismo X. Pues, ¿por qué lo puedo definir así? Porque ese X al estar en el conjunto S, pues resulta ser un elemento de G también porque ese es un subconjunto de G. O sea que esto claramente es una función de S en G y por lo tanto esto nos está diciendo que esa E que estoy definiendo así es en realidad un elemento del conjunto MSG. Ahora, este va a ser mi candidato a ser la identidad. Probemos que es la identidad en MSG. ¿Cómo pruebo que es la identidad? Bueno, entonces debo tomar cualquier otra función, o sea f, cualquier elemento en el conjunto MSG, es decir, es una función de S en G. Tenemos que probar que E multiplicado por F es lo mismo que F multiplicado por E y eso nos da la misma función F para que sea la identidad, ¿no? Por definición, esa sería la identidad. Pero ojo que estoy trabajando con funciones. Para ustedes probar, aquí tenemos que probar, mejor que probar, o debemos probar. Debemos probar que E multiplicado por F con la operación de multiplicación definida en este conjunto MSG es lo mismo que F multiplicado por E y eso me da F. Ojo, pero es igualdad de funciones. ¿Cómo pruebo que eso son funciones iguales?
Recuerden que dos funciones son iguales si solamente si tienen el mismo dominio. Claramente el dominio es ese. Y su imagen en cada elemento del dominio coincide. Es decir, yo debo probar en realidad que E multiplicado por F evaluado en un elemento X es lo mismo que F multiplicado por E evaluado en el mismo elemento X, y eso me queda F evaluado en el mismo elemento X, y esto es para toda X en el conjunto S, que es el dominio de la función. Si logro mostrar eso, entonces he mostrado la igualdad. Voy a mostrar esta primera parte. Esto igual a esto. Y de la misma forma se demuestra esta igualdad. ¿Okay? Entonces, vamos a tomar un elemento. Voy a tomar un elemento X en S. A X, un elemento en S. Tenemos esto aquí, porque si no, no me van a dejar trabajar esto. E multiplicado por F evaluado en X va a ser igual a perdón. Esta E la estoy definiendo mal, por favor. Aquí me disculpan. Es E por X igual a E. Donde E es la identidad del grupo G. Por eso utilicé la E mayúscula. Miren que de nuevo eso es una función en G, porque pues usted toma una función de MSG, porque está tomando un elemento del conjunto S y lo está enviando a un elemento del conjunto G que claramente existe, porque me han dicho que G es un grupo. Pues, esa era la que yo necesitaba. Entonces aquí me voy a tomar esto por definición de cómo se multiplican las funciones en el conjunto MSG. Mire que aquí me están diciendo F asterisco G evaluado en X es F evaluado en X por asterisco G evaluado en X. Esto me va a dar E evaluado en X asterisco F evaluado en X. Pero E evaluado en X por definición de E, con la corrección que hice, es la identidad del grupo G. Esto es igual a E asterisco F de X. Pero F de X ya es un elemento de G, porque F es una función que toma elementos de S y me los envía al grupo G. O sea que esto ya, sin interesarme quién sea, eso está en G. Y como es la identidad en G, entonces E asterisco cualquier elemento del grupo G, pues me queda ese mismo elemento del grupo G. O sea que esto me queda F de X. De esa forma hemos mostrado esta primera igualdad. E asterisco F evaluado en X igual a F de X. La segunda, Profe, ¿sí? ¿puede volver a explicarme por qué decimos que f de x ya pertenece a G? Porque F es una función que está en este conjunto, mira. Cuando yo tomo F, la toma en este conjunto. Y en ese conjunto, el dominio es S y el codominio es G. Es decir, que F evaluado en X ya es un elemento de G. ¿Sí? Mira aquí. F toma elementos del conjunto S y lo envía a elementos del grupo G. O sea, entonces cuando tú tomas un X aquí, un Xito, ¿sí? Su imagen F de X llega al conjunto G. Por eso es que F de X está en G. ¿Está claro? Listo, gracias. Ok. Sí.
Bueno, eso les va a demostrar, la otra igualdad es similar, simplemente toman f asterisco e evaluada en x, aquí les va a quedar f de x por e de x. E de x por definición es la identidad y de nuevo se tiene la igualdad. O sea que eso demuestra que esa función e que definí aquí es la identidad en este conjunto MSG. Para probar que todo elemento es invertible, pues ya tengo la identidad, ojo, porque para yo poder hablar de elementos invertibles, primero debo tener un monoide. Y hasta ahí he probado que es un monoide, obviamente bajo el supuesto de que ustedes lograron demostrar la asociatividad. ¿Cómo demuestro que todo elemento en G, en ese conjunto es invertible? Vamos a probemos que el conjunto de unidades de MSG es el mismo conjunto MSG. Es decir, que todo elemento en este conjunto es invertible. Pues por la unicidad del elemento invertible en los monoides, lo que usted debe tomar es un elemento cualquiera del monoide MSG y debe mostrar un candidato. Es decir, debe mostrar la cara de un elemento de MSG que vaya a ser las veces del inverso de F. Pues entonces, yo voy a tomar, considere G, que debe ser un elemento de este conjunto, por lo tanto debe tener, es una función que va de S en G. Y yo debo garantizar que cuando multiplique f por g me da la identidad. ¿Cuál es la identidad? Esta función e mayúscula que he llamado. Pues bueno, yo les sugiero esta. Tome un x aquí y lo envíelo a g de x igual a x inverso. Esa función tiene sentido porque x está en S y S es un subconjunto de G. Por lo tanto, x está en G. Y al ser G un grupo, existe el elemento X inverso. Eso me está definiendo una función que tiene dominio S y codominio G. Por lo tanto, me está definiendo un elemento de este conjunto. Lo que yo les digo ahora y les dejo como ejercicio es probar que F asterisco G es igual a G asterisco F igual a la función E. ¿Cómo se prueba eso? Equivalentemente, lo que ustedes deben probar es que F asterisco G evaluado en X es G asterisco F evaluado en X y eso me da E evaluado en X, que recuerden que E evaluado en X le da la identidad del grupo. Y esto es para toda X en S, para toda X en el dominio. Eso es lo que deben probar porque ustedes están probando igualdad de funciones. Bueno, ¿cómo pueden hacer eso? Pues tomen un X arbitrario en S y muestren que les da la identidad cuando hacen este producto y luego hacen este producto y de nuevo les da la identidad. Ese lo dejo para que lo terminen, lo revisamos el jueves en la clase del jueves. ¿Ok? ¿Alguna duda? Listo, listo, profe. Gracias. Bueno, entonces voy a salvar lo que escribí en este tablero y lo envío al grupo. Y pues si no hay dudas, pues nos vemos el jueves en la clase de las 11. ¿Okay? Bueno, Listo, no es más, profe. entonces nos vemos. Que tengan feliz resto de día. Chao, chao. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Bueno, estén bien. ¿Qué era que decía Carlos? Ah, no, pues dígale que venga, traerlo.
Bueno, sí, porque tengo clase a la 1. 30, 08.